Hola chicos, el video del día de hoy vamos a hablar acerca de los fármacos antirretrovirales, pero primeramente vamos a hacer una introducción acerca de qué es el VIH-Sida, de cómo el virus se reproduce en los linfocitos de los seres humanos y cómo este ataca a ellos y produce la enfermedad. Y posteriormente hablaremos acerca de cada fármaco y de los diferentes esquemas que se utilizan. Debemos recordar que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que este va a infectar a las células del sistema inmunitario, haciendo que éstas se alteren o ya no produzcan su función. Por otra parte, el síndrome de inmunodeficiencia humana o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, este es un término que se aplica a estadios más avanzados de una forma más crónica del VIH. En el siguiente video, nosotros veremos la fisiopatía del VIH, cómo este ingresa a la célula. Este es un retrovirus que contiene una envoltura membranosa rodeada por una cápside proteica y tiene 2 genes de ARN. Y también una enzima que es la transcriptasa inversa. Este tiene un trofismo por las células 4 ayudadoras. Por la célula CD4 ayudadora y se va a unir por medio de un receptor que es el CD4, que primeramente va a haber un cambio conformacional de la proteína de la envoltura, que esta va a hacer que se fije al correceptor de quimiosina. La proteína va a perforar la envoltura del linfocito y va a penetrar en su interior, pero antes debe haber un segundo cambio conformacional de la proteína, la cual va a hacer que se fusione la membrana con la del linfocito. Y esto va a hacer que se vierta toda la cápside viral hacia el citosol. Entonces aquí podemos ver cómo está penetrando el virus con su cápside albergando las moléculas de ARN y sus genes. Cómo se quita la cápside y cómo luego va a estar la molécula de ARN en el citosol del linfocito. Entonces aquí vamos a ver que actúa la transcriptasa inversa y va a dar una cadena de ARN que para convertirla a ADN. Esta cadena de ADN va a servir como molde para formar otras cadenas de ADN. Luego, estas cadenas de ADN van a interactuar con una integrasa que lo que va a permitirles es, por medio de un poro en el núcleo, ellas entrar en él y así acceder al núcleo donde están los cromosomas. Ellas van a tener afinidad por ciertos cromosomas, los cuales van a cortarlo y van a unir al ADN del virus, provocando que por medio se dé una transcripción y una traducción de él en los ribosomas y vamos a tener un ADN viral. El ARN polimerasa da al ARN mensajero, que luego se va a transcribir y va a dar proteína en el retículo endoplásmico, para luego irse al aparato de Golgi, donde van a incorporarse en la membrana celular y van a esperar que otros ARNs que den proteínas para que estas proteínas sigan siendo proteínas de la membrana. También otro ARN mensajero dará proteínas de la cápside, que estas irán a la superficie y darán enzimas virales. Y también podemos ver cómo aquí estas enzimas están esperando la llegada de otras enzimas virales formadas por este ARN mensajero. Aquí podemos ver la acción de la proteasa que está cortando diferentes moléculas para que se forme el virus del VIH. Aquí ya podemos ver cómo se está formando el virus, cómo tiene su envoltura, su cápside y las diferentes moléculas de ARN y los genes. De un linfocito puede albergar millones de VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí podemos ver cómo el linfocito contiene adentro millones de VIH formándose. A continuación miraremos un video acerca de la fisiopatología del virus del VIH, cómo se incorpora en el linfocito. Las vías de transmisión son 3. Podemos tener una vía de transmisión del VIH por contacto sexual sin protección y esto no solo afecta a hombre y mujer, sino que puede afectar también a hombre y mujer, sobre todo cuando ellos tienen una promiscuidad sexual y tienen varias parejas sexuales y no utilizan la protección adecuada. También puede ser una vía de transmisión por exposición parenteral por medio de agujas, ya sea por inyecciones de droga o ciertos medicamentos
y no utilizan las agujas para cada dosis, o pueden compartir agujas con amigos. También pueden ser por medio de la utilización de tatuajes y por accidentes de laboratorio. Y una tercera vía tenemos, que es la vía vertical, que se transmite de una madre infectada hacia su hijo. Tenemos 3 mecanismos de resistencia que se da: resistencia de análogos de nucleócidos, que son los NRTI, y de nucleótidos, que son los NTRTI. Que estos, sobre todo, su mecanismo de acción es que ellos van a ser competidores de los sustratos que utiliza la transcriptasa inversa. Entonces, la mutación que ellos tienen es la de la discriminación de los nucleótidos naturales y sintéticos. También es que ellos hacen una revertición del bloqueo de la cadena que se está sintetizando. Entonces, esto permite que se siga la síntesis de ADN. Y como tercero es que ellos hacen un aumento de la transcriptasa inversa, lo que provoca que haya una disminución de la presión farmacológica. En la resistencia a no análogos de nucleócidos, que son los NNRTI, ellos lo que van a hacer es una mutación en el bolsillo hidrofóbico de la unidad de unión de la transcriptasa inversa con los fármacos, ya que ellos lo que van a hacer es impedir que se unan en el centro catalítico de la enzima que va a tener forma de bolsillo. Y la resistencia a los inhibidores de la proteasa es que ellos van a mutar en las uniones que estas proteasas tienen en el punto de corte de las diferentes enzimas. Entonces ellos van a ir alternando estos puntos de corte de la proteasa para que los fármacos no vayan hacia, o no, ya que ellos no podrán adivinar dónde estarán actuando las proteasas. Los fármacos antirretrovirales se clasifican de 4 maneras. Tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa, donde están los análogos nucleócidos, análogos nucleótidos y análogos no nucleócidos. Tenemos los inhibidores de la proteasa, que es ritonavir, saquinavir, indinavir, fonsaprenavir, lopinavir, tipranavir, azatanavir, darunavir y amprenavir. Tenemos inhibidores de entrada, que es la enfurbitada o pentasfusido, e inhibidores de la integrasa, que es raltegravir. El mecanismo de acción de estos fármacos, tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, que ellos van a competir con los sustratos de esta enzima, que van a ser los nucleócidos, preferentemente los naturales. Entonces ellos van a incorporar la cadena de ADN viral en crecimiento y van a hacer producen la terminación prematura por inhibición de la unión del nucleócido entrante. Entonces, ellos van a requerir una activación intracitoplasmática por fibrilación por enzimas celulares a la forma trifosfato. En los inhibidores de la proteasa, ellos van a impedir el procesamiento de proteínas virales hacia conformaciones funcionales, lo que da como resultado la producción de partículas virales inmaduras, no infectantes. Esto lo logra fragmentando los productos de los genes GAP-POL y GAP del VIH. En los inhibidores de entrada, ellos lo que van a inhibir es la reordenación de la GP41 del VIH. Entonces, ellos van a bloquear la función entre la membrana del virus y la célula diana, evitando la formación de una estructura de 6 hélices esencial para que se lleve a cabo la función de las membranas. Y por último, los inhibidores de la integrasa se unen a la integrasa, una enzima viral indispensable para la replicación del VIH-1 y VIH-2. Que al hacerlo inhibe el transporte de cadenas, el tercero y último paso de la integración del provirus, lo que impide la integración del ADN del VIH con transcripción inversa a los cromosomas de las células hospedadoras. En esta imagen podemos ver los diferentes mecanismos de acción que tienen los fármacos. En los inhibidores de entrada, que es que el virus no puede unirse con el receptor y por ende no va a haber una fusión de la membrana, tanto del virus con la del linfocito. En lo de transcriptasa inversa, podemos ver que lo que va a haber es una competición por el sustrato de esta enzima, haciendo que ésta no pueda dar moldes de ADN, de ARN a ADN. En los inhibidores de la integrasa, es que la molécula de ADN no se va a unir con esta integrasa y por ende no va a entrar por el poro del núcleo hacia los cromosomas. Y en los inhibidores de la proteasa, lo que impide es que se formen proteínas conformacionales para que se esté formando el virus. Ahora hablaremos acerca de la farmacocinética de cada grupo
y de sus fármacos en especiales los que tienen una farmacocinética específica de cada uno de ellos. En los inhibidores de la transcriptasa inversa, lo que tenemos es que ellos son un grupo que usan un metabolismo hepático. Tenemos como subgrupo los análogos de nucleósidos. Entre ellos están diferentes fármacos como es la sidobudina, que tienen una buena absorción intestinal, con una biodisponibilidad del 60 al 70% y que van a disminuir con la grasa hasta en un 50%. En tejido alcanzan concentraciones superiores a las de su actividad antivírica. 25% son eliminados por riñón sin metabolizar y se deben de dar en dosis de 250 a 300 miligramos 2 veces al día. Didanosina es lábil en el medio ácido, por lo que deben utilizarse cápsulas. Se disuelve en pH superior al neutro y su absorción disminuye con los alimentos, entonces ellos se deben de tomar 2 horas antes de la ingesta de cada comida. Tienen una disponibilidad de 30 a 40%, una eliminación renal y su característica es que se utilizan dosis únicas y esto depende del peso. Si es menor de 60 kilogramos deben de ser de 250 miligramos por día y si es mayor de 60 kilogramos deben de darse 400 miligramos por día. Otro fármaco es la estabudina, que tiene una disponibilidad oral del 100%. Es eliminada por riñón 40% sin metabolizar. Se recomienda una dosis en función de peso. Si es mayor de 60 kilogramos, deben de ser 40 miligramos en 12 horas. Y si es menor de 60 kilogramos, 30 miligramos cada 12 horas. Otro fármaco es la amibudina, que tiene una biodisponibilidad oral del 82%. Su absorción no es afectada por alimentos y es altamente soluble y difunde bien. Tiene una escasa unión a proteínas plasmáticas y se elimina por vía renal 70% sin metabolizar y es una dosis única de 300 miligramos al día. Entricitabina tiene una absorción rápida y extensa por vía oral. Tiene una dosis de 200 miligramos por día y una biodisponibilidad del 93%. Y abacavir es hidrosoluble y lipofílico. Tiene una biodisponibilidad del 75 al 100% y una excreción renal. Su dosis es de 300 miligramos 2 veces al día. Seguimos con los inhibidores de la transcriptasa inversa, que como habíamos dicho tiene un metabolismo hepático. Ahora tenemos a los análogos nucleótidos, que es el tenofovir. Él es un profármaco que va a ser soluble en agua y va a difundirse en todos los tejidos. Su excreción es renal principalmente y tiene un 70-80% de dosis inalterada y con una dosis de 245 miligramos por día. Entre otros subgrupos de los inhibidores de la transcriptasa inversa tenemos a los análogos no nucleócidos, que es nevirapina, que tiene una absorción rápida y completa, tiene una biodisponibilidad mayor del 90% y una eliminación fecal. Difunde ampliamente en los tejidos y sus dosis pueden ser 200 miligramos diarios por 14 días o 200 miligramos 2 veces al día. Tenemos a efavirenz, que tiene una absorción oral excelente, con una unión a proteínas plasmáticas del 99%, una semivida larga de 52 a 76 horas y una eliminación renal, y con dosis de 600 miligramos por día. Tenemos otro grupo que son los inhibidores de entrada, que en ellos tenemos el enfurbitada o pentansulfido, que aquí lo que tenemos que recalcar es que ellos se utilizan por vía subcutánea. Y igual las dosis pueden ser 2 veces al día y el metabolismo principalmente es el catabolismo en aminoácidos. Otro grupo son los inhibidores de la proteasa, que al igual que en los fármacos de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la transcriptasa inversa tienen un metabolismo hepático. Entonces aquí destacamos varios fármacos que en el primero, que es saquinavir, sobre todo es que su administración mejora con alimentos. Ritonavir, que tiene una biodisponibilidad alta y se une a proteínas plasmáticas. Indinavir tiene una absorción rápida en ayunas, con lo contrario de saquinavir, y su eliminación es renal y hepática. Amprenavir tiene una misma farmacocinética que fonzaprenavir, ya que este es un profármaco de amprenavir. Entonces fonzaprenavir, él es un profármaco de amprenavir que se hidroliza rápidamente y se convierte a amprenavir y es fosfato inorgánico, que esto es en el epitelio intestinal que ocurre. Otros inhibidores de la proteasa tenemos alopinavir, también tipranavir, atazanavir y darunavir. Y pues el último grupo, que son los inhibidores de la integrasa, que tenemos al
raltegravir, que tiene una eliminación renal y hepática, una unión a proteínas plasmáticas de 83% y puede darse con alimento o sin ellos. En las indicaciones terapéuticas tenemos que los inhibidores de la transcriptasa inversa se utilizan para el virus del VIH o de la inmunodeficiencia humana, tanto el 1 como el 2, también el VIH-B y el VIH-C. Y tenemos otros retrovirus como es el HTLV1, que es el virus linfotrópico de células T humanas, y el antivirus. En los inhibidores de proteasa tenemos que es para el virus de VIH, VIH1 y 2. Ritonavir tiene una afinidad 10 veces mayor por el VIH1. En los inhibidores de entrada se utilizan para VIH, tanto tipo 1 y 2, y los inhibidores de integrasa tienen las mismas indicaciones terapéuticas que los inhibidores de entrada. En las reacciones adversas tenemos que los inhibidores de la transcriptasa inversa sobre todo tienen una toxicidad hematológica, entonces van a producir anemia. En los inhibidores de la proteasa tenemos que hacen una hipersensibilidad que sobre todo se denota en cara. En los inhibidores de entrada van a haber una reacción de entrada en el sitio de la inyección, que puede haber un eritema, prurito y también pueden darse diferentes nódulos o pápulas. Y en los inhibidores de la integrasa vamos a ver que van a describirse síntomas, sobre todo neurológicos, ya sean cefaleas, fiebre, mareos, vértigos. En las interacciones lo que debemos de tomar en cuenta es que tanto los inhibidores de la transcriptasa inversa como los inhibidores de las proteasas hacen metabolismo hepático, entonces van a haber ciertos fármacos que van a alterar su metabolismo, por lo tanto su biodisponibilidad, y otros van a hacer que aumenten la biodisponibilidad de estos fármacos. En las contraindicaciones, en los inhibidores de la transcriptasa inversa, sobre todo vamos a tener en cuenta a los pacientes que tienen insuficiencia hepática grave y no debe usarse en embarazos. En los inhibidores de proteasa también debemos de tener en cuenta a los pacientes que sufren insuficiencia hepática, también los que tienen una alteración renal. En los inhibidores de entrada no se debe usar en embarazadas ni lactancia y tampoco en insuficiencia hepática. En los inhibidores de integrasa no deben de usarse con embarazadas ni en pacientes alérgicos y tampoco debe usarse en la lactancia. Tratamiento. Se utilizan combinaciones de fármacos antirretrovirales, HAART o Targa, tratamiento antirretroviral de gran actividad, en el cual se utilizan una terapia de combinación de al menos 3 inhibidores distintos. Estos inhibidores en la actualidad se clasifican en 6 diferentes clases: inhibidores análogos nucleósidos de transcriptasa inversa, inhibidores análogos de nucleótidos de la transcriptasa inversa, inhibidores de las proteasas, inhibidor de la fusión GP41, inhibidores CCR5 e inhibidores de integrasa. Ventajas de combinaciones a dosis fija. Se mejora el cumplimiento terapéutico, se mejora la adherencia al TAR, se reduce la posibilidad de realizar una monoterapia en un incumplimiento selectivo. Existe un menor costo de medicamento antirretroviral y es menor el número de envases y toma al día de medicamentos. Esquema de tratamiento antirretroviral en adultos y adolescentes sin historia de terapia previa. Se debe de valorar los datos clínicos y el conteo celular de CD4 para dar las recomendaciones más adecuadas en cada caso. Primeramente, si la infección retroviral aguda es con síntomas moderados a graves o el paciente presenta 6 meses de seroconversión, se debe de referir a tercer nivel de atención para valorar el manejo protocolizado independientemente de las cifras del conteo de CD4. En pacientes asintomáticos se debe de valorar primeramente el conteo celular de CD4 para dar recomendación. En los que tienen un conteo celular de CD4 mayor de 500, se debe de diferir el tratamiento y vigilar cada 4 meses el conteo celular de CD4. En pacientes que tengan el conteo celular de CD4 de 350 a 500, se debe de considerar el tratamiento en sujetos en dependencia de su edad, en dependencia de su riesgo cardiovascular y de sus neoplasias respectivas. De 200 a 350 se recomienda el inicio del tratamiento y en pacientes que tengan menor de 200 por
CD4, se debe de iniciar el tratamiento antirretroviral lo antes posible. En el caso de las infecciones crónicas, sintomáticas o presencia de enfermedades definitorias, se debe de iniciar el tratamiento antirretroviral independientemente de la cifra. En el caso de las mujeres embarazadas, independientemente de la cifra, se debe de realizar el uso de tratamiento. En caso de personas con infección crónica por VIH sin tratamiento previo, se debe de valorar la situación clínica primeramente para observar las alternativas. Si presenta CD4 mayor o igual que 350 y CB mayor de 100.000 copias por mililitro, la primera alternativa es ACT. Importancia de los CD4. Su función principal es la de activar al sistema inmune alertándolo de la presencia de patógenos o de una réplica errónea de las células humanas para que puedas hacerle frente y corregir la situación. En ella se reproduce el VIH. Criterios de cambio de tratamiento por falla virológica. Paciente en tratamiento antirretroviral que logró supresión virológica completa, menor de 50 copias por mililitro, y que presenta un aumento constante de la CB, confirmado con 2 determinaciones mayores de 1000 con un lapso no mayor de 8 semanas. Paciente en TAR durante 6 meses, periodo durante el cual no se alcanzó una supresión virológica menor de 400 copias por mililitro. Pacientes en TAR por 12 meses, periodos durante el cual no alcanzó una supresión virológica completa, menor de 50 copias por mililitro. Muchos factores están asociados con un riesgo elevado de falla al tratamiento. Factores basales del paciente. Inicio temprano de la terapia en el cual se utilizó un régimen poco potente o drogas antirretrovirales mal toleradas. Carga viral pretratamiento o basal elevada. Conteo de CD4 bajo, pretratamiento o nadir de los CD4. Diagnóstico previo de SIDA. Comorbilidades, ejemplo, depresión, uso de activo de sustancias. Virus resistente, falla previa del tratamiento con desarrollo de resistencia a drogas o resistencia cruzada. Mala adherencia a los medicamentos e inasistencia a sus citas médicas. Toxicidad y reacciones adversas medicamentosas. Farmacocinética subóptima, potencia subóptima del régimen antirretroviral. Estrategias de cambio de TAR, mal apego, reacciones adversas, interacciones medicamentosas, inadecuada dosificación de los fármacos utilizados, aumento transitorio de la CB mayor de 50 y menor de 1000 copias. Antes de cualquier cambio total, es importante valorar lo siguiente. Sustitución. Consiste en el cambio único de un componente del esquema ARB establecido por toxicidad específica, conservando el resto del esquema sin modificaciones. Intensificación. Es una estrategia cada vez menos utilizada debido a la necesidad de realizar CB frecuente. Consiste en adicionar un fármaco al esquema ARB previo. Deberá considerarse únicamente cuando se quiere potenciar el efecto del esquema recibido y no exista evidencia de resistencia a los ARB o problemas de apego. Es válida solo en aquellos casos que se necesita reforzar un IP con ritonavir. Y cambio total, cuando existe una falla virológica clínica o inmunológica sostenida. Esquema de antirretroviral en gestación. No iniciar EFB
en el primer trimestre. Se utiliza efavirenz con una dosis de 600 miligramos una vez diaria, nevirapina con una dosis de 200 miligramos 2 veces al día, lamivudina de 150 miligramos 2 veces al día y sidobudina de 250 a 300 miligramos BID. Efectividad de los antirretrovirales durante la gestación. Se pretende cumplir con dos objetivos. 1. Prevenir la transmisión del VIH al feto y 2. Salvaguardar la salud de la madre. Mediante el uso de estos fármacos se reduce la carga viral, se reduce el riesgo de transmisión y se utiliza una combinación triple de ACT, 3TC y NDP para reducir el riesgo de transmisión al lactante. En madres VIH positivo se dan recomendaciones mundiales en pacientes por posparto con VIH. Primeramente se recomienda la lactancia materna hasta los 12 meses, siempre que la madre VIH positivo y el niño estén tomando antirretrovirales durante ese periodo. Adecuada evaluación virológica, inmunológica y de su estado clínico. Realizar pruebas virales directas, PCR, ARN, PCR, ADN y cultivos virales para determinar si el niño se ha infectado. Durante el puerperio, brindar asesoría acerca del acceso y adherencia al tratamiento. Neumonía por neumocitis giroensis. Presentación clínica. Neumonía con fiebre, dificultad respiratoria y tos no productiva. LDH aumentada, infiltrados pulmonares difusos. En general aparecen pacientes con CD4 menor a 200 milímetros cúbicos. Hipoxemia con un gradiente alveolo arterial elevado y presión parcial de oxígeno disminuida. Tratamiento: clotrimazol a dosis alta por 21 días, de 15 a 20 miligramos kilogramos al día. Reacciones adversas: náuseas, vómitos, rash, anemia, leucopenia, trombocitopenia, nefrotoxicidad sin o con percalemia. Esquema del tratamiento después de la falla terapéutica del primer esquema. Inhibidores de la transcriptasa reversa, anabolios Todos estos fármacos se deben de evaluar según el estado inmunológico del paciente. Esquema de tratamiento de rescate por falla terapéutica a múltiples antirretrovirales. Cambio propuesto del tercer componente ante fallo del esquema antirretroviral. Esquema inicial: 2 ITRAN y una ITRNN. Esquema inicial con 2 ITRAN y una IP o IPR. Esquema inicial con triple nucleócido. Elementos para seleccionar una terapia de rescate. Cambiar siempre un esquema que incluya al menos 2 y de preferencia 3 nuevos medicamentos activos. Cambiar a una clase específica de antirretrovirales a la que el paciente no haya sido expuesto previamente. Efectuar el cambio tempranamente con carga viral bajas por la mayor probabilidad de acumulación de mutaciones de resistencia y resistencia cruzada. En caso de una elección difícil del esquema de rescate, se deben realizar ensayos de resistencia.